Bienvenidos a la tercera clase que corresponde a la semana número 3 del curso y asignatura Sexualidad. Ya me conocéis, hoy vamos a hablar sobre la afectividad y la sexualidad humana, principalmente el concepto de amor. Los contenidos que trabajaremos hoy son sexualidad y afectividad, concepto de amor, diferencias entre emocionalidad humana y emocionalidad animal, posturas teóricas y prácticas sobre el amor. En la clase anterior vimos que la afectividad introduce en la sexualidad humana sentidos y significados que en sus orígenes de exclusivamente servicial y funcional a la actividad reproductora no los poseía. A lo largo de esta semana habéis visto a través de las lecturas que he seleccionado del libro base para que leáis y los recursos complementarios con los que cuentan, habréis visto que les presento diferentes posturas con respecto al lugar que ocupa la afectividad y el concepto de amor dentro de la sexualidad, principalmente la sexualidad como la conocemos en las sociedades occidentales, en nuestra sociedad. La afectividad constituye, ya esto lo sabemos, una necesidad humana y lo es de modo universal. Pero también es una emoción y como muchas otras emociones es innata en nuestra especie, así como lo es en otras especies del reino animal. Las emociones en común a todas las especies sirven y son esenciales como reacciones necesarias para la supervivencia. Esa es su función primordial, podemos decir. Son reacciones físicas que nos han permitido sobrevivir a grandes desafíos y a los grandes peligros que se ha enfrentado nuestra especie para llegar a donde está, digamos a la cúpula en el reino animal. Y aún hoy para otras especies sigue cumpliendo esta función. Ahora bien, estas reacciones físicas, que son las emociones, no se agotan en nuestra especie simplemente en ello, en puras reacciones físicas. Nosotros generamos alrededor de estas reacciones, estas emociones genéticamente predeterminadas, como les digo, sentidos y significados que son tanto o más potentes actualmente que la emoción innata per se. Nuestra emocionalidad no solo se expresa con reacciones físicas, y ya no lo hace así. También, y gracias a nuestra conciencia, está compuesta por otros elementos que la densifican, como los imaginarios, las representaciones, las reacciones sociales, los comportamientos sociales, los sentidos, los significados. Nuestra emocionalidad está tan culturizada que incluso llegamos a tener reacciones físicas sin haber una situación externa que nos la provoque, como puede ser el peligro que hace mucho tiempo en nuestra especie sí existía. Esto es lo que nosotros conocemos como ataques de pánico, ¿no? Que tenemos una reacción física ante situaciones externas de peligro que no existen, sino que son internas, son subjetivas. La afectividad ligada a la sexualidad puede ser entendida bajo esta explicación, y esto lo vemos claramente en la autora Ellen Fischler, que les incluí como recurso complementario. Vemos cómo ella intenta sostener que la afectividad amorosa dentro de la especie humana surge con la misma constitución de la especie Homo. Creo que les resultará un aporte su descripción sobre los aspectos fisiológicos que provoca la emocionalidad que ella denomina amorosa, y que ella, como veréis, se afana en demostrar que presenta actualmente aspectos fisiológicos puramente. No negamos que existen estos aspectos fisiológicos, pero desde la visión que le queremos transmitir aquí en esta asignatura, solo ver eso reduce lo que sería esta emoción amorosa en nuestra especie. Reforzar en demasía y únicamente los aspectos fisiológicos y llevar a dejar a un lado los aspectos histórico-culturales que se han adherido a esta emoción es una visión un poco reduccionista. La afectividad amorosa, descrita generalmente como amor, no siempre sabemos que ha presentado las características que vemos en la actualidad. Veréis que Ellen Fischler habla tanto de emociones como de sentimientos de amor de una forma ambivalente. Y es aquí, yo creo, donde más podemos ver que se distingue y fuertemente de la postura de la otra autora que ustedes tenéis en los recursos complementarios, que es Mariluz Esteban.
Ambas autoras presentan visiones muy contrapuestas sobre la afectividad amorosa. Era un poco la intención de estos textos. Por un lado, tenemos una postura sumamente biologicista, la de Ellen Fischler, y por otra, una postura que también en el ahínco de la crítica, de la deconstrucción, peca desde mi punto de vista, desde mi opinión, de un excesivo culturalismo, es decir, explicar todo como un producto cultural, obviando estos aspectos biológicos que sabemos que todavía están y también aspectos biográficos o personales. Ellen Fischler intenta explicar nuestros comportamientos sexuales y amorosos a partir de causas fisiológicas e innatas en nuestra especie, mientras que Mariluz Esteban intenta explicarlas por causas económicas, políticas y culturales. La semana pasada recordaréis que pudimos ver que Sencillo nos señala que ambos aspectos, entre otros muchos, forman parte de la atención propia de la sexualidad humana. Debemos distinguir, y esto les pido que recuerden, entre la afectividad como emoción primaria y el concepto que hoy conocemos de amor. Por supuesto que en el campo de la sexualidad moderna se nos presentan vinculados, incluso de un modo tan intrínseco que nos es difícil poder diferenciarlo, aunque sea para fines analíticos exclusivamente, como es el caso del artículo que les incluí en el recurso complementario de la primera semana, titulado Género, Sexualidad y Posfeminismo. Si habéis visto en este artículo que lo incluí al inicio, pero para retomarlo en esta semana, podemos ver que los autores Enguis y Núñez desglosan o incluso podemos decir desenredan por un lado los comportamientos sexuales sin valoración moral de ningún tipo, es una actividad analítica lo que ellos realizan, desenredan entonces por un lado los comportamientos sexuales y por otro el tipo de afectividad o amor que se presentan asociados a estos comportamientos sexuales en el caso del libro, película que ellos están analizando. Y también realizar una crítica a los roles asignados socialmente al sexo biológico mujer y al sexo biológico hombre que también se presentan en este libro o película. Entonces, como vemos, la tensión se produce analíticamente en la conjunción de todos los elementos. Los elementos como los comportamientos sexuales por un lado, la afectividad o el concepto amor asociado a ellos, los roles asignados socialmente a los sexos. Se produce analíticamente una conjunción, podemos ver que todo está enredado. Ahora, no podemos olvidar que este enredo, por decirlo de alguna manera, se presenta como una conflictividad, es vivido como una conflictividad en la cotidianidad, en la vivencia biográfica, ¿no? El amor, como concepto, como lo conocemos hoy, asociado a la sexualidad humana, es el resultado de un proceso práctico bastante reciente. Recordáis que la clase pasada vimos qué nos quiere decir sencillo cuando hablamos de la praxis humana. Él nos dirá que el amor es una incorporación reciente al ámbito de la sexualidad. Y para él esto se ve claramente en el ámbito del matrimonio, esta institución social y cultural ampliamente disgregada por diferentes sociedades, principalmente más occidentalizadas. Antiguamente tenía como función principalmente la alianza entre grupos y la mantención de un equilibrio entre facciones. Esto aún hoy lo podemos observar en bandas de cazadores-recolectores. Más recientemente, la función del matrimonio cumplía una función de una alianza económica. Y créanme que en esta función de poco o nada servía que la pareja sintiera amor o algún tipo de afecto por el que iba a convertirse en su esposo o esposa. El amor en nuestra actualidad y en nuestras sociedades, las más cercanas a nosotros, se ha constituido como un regidor muy potente de las acciones humanas, incluida la sexualidad. El sexo con amor, veis y sabéis, es un sexo más legítimo que aquel sexo que se practica sin amor, siempre entre comillas. Antiguamente contábamos, y así fue durante mucho tiempo en las sociedades occidentales, con el principio regidor del dogma de las religiones monoteístas. No era el amor el que regía, sino el dogma, que constituían, dictaminaban qué comportamientos sexuales y qué tipo de sexualidades eran las legítimas.
las permitidas por Dios y cuáles no lo eran. Actualmente todavía ese principio regidor continúa siendo hegemónico y dominante en muchas regiones de nuestro planeta, como claramente lo podemos ver en estas explosiones de los procesos fanáticos en Medio Oriente. Y casualmente, por supuesto, siempre bajo este dogma, las sexualidades y comportamientos sexuales de culturas, podríamos decir, o que les decían exóticas, no eran sexualidades legítimas, siempre era legítima una sexualidad occidentalizada, eh, monogámica, bueno, y ya conocéis más o menos, no voy a profundizar en este punto. Entonces, en la concepción de sencillo, el amor constituiría la grandeza de la sexualidad humana, que, como venimos diciendo, ha de ser distinguida de la mera genitalidad. Constituiría la grandeza para él en tanto y cuanto dota de significado al encuentro y al acercamiento indefinido de dos personas en toda su profundidad y en toda su libertad de donación. Es aquí donde vería la grandeza de la humanidad, en estos encuentros de dos personas. Sencillo ubica el amor, además de como una emoción, como un tipo de relación, y esto lo vimos en las primeras clases, entre intimidades personalizadas. Con este punto finalizamos la clase de la semana 3. Hasta luego.